Hola, buenas noches. Apaguen sus cámaras, por favor. Henry, apaga tu cámara. Listo. Muy bien. Muy bien, buenas noches. Entonces, bueno, como nos corrimos un día de la programación, entonces hoy vamos a dar nuestra conferencia que íbamos a dar ayer. Hoy vamos a hablar de especialmente psicología, terapia basada en procesos. Y vamos a analizar el caso que vimos en el workshop de esta tarde, el, el caso de esta paciente con falta de control de impulsos, con conducta violenta hacia su pareja y hacia su mascota. Entonces, hoy vamos a analizarla desde la terapia basada en procesos. ¿Listo? Eh, Listo, ya nos enviaron el link. Ya nos enviaron el link aquí de YouTube. Entonces, eso muy bien, ya las personas empezaron a entrar por YouTube también. Entonces, primero vamos a hablar digamos que vamos a hacer algunos comentarios de avances en la psicología humanista, en la psicología de la Gestalt, como el rol actual del psicólogo eh, en estos tiempos post pandemia y de guerra. Y terminamos con terapia basada en procesos. Entonces les voy a compartir la presentación. ¿Dónde está? Aquí, listo. Recuerden mantener sus cámaras apagadas. Yo me hago por acá. ¿Mm? Ok. Entonces, pues uno de los movimientos más, digamos que eh, relevantes ha sido el diálogo, bueno, más relevantes dentro de la psicología humanista, ¿no? Ha sido como este nuevo diálogo entre la psicología humanista y la psicología positiva, positive psychology. Entonces, en lugar de ver estos enfoques como rivales, ahora muchos investigadores pues los consideran complementarios. Entonces, algunos autores sostienen que el enfoque centrado en la persona puede entenderse como una forma de psicología positiva humanista al enfatizar no solo el alivio del sufrimiento, sino también como el florecimiento humano, ¿no? Entonces se ha desarrollado el concepto de joyful life, mm, que se puede traducir algo como vida gozosa, ¿sí? Este concepto sí se viene a desarrollar como puente entre la psicología positiva y las visiones humanista existencial, ¿no? Integrando dimensiones hedónicas, ¿cómo es que se llaman? Eh, um, la dimensión eudaimónica y trascendente, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues viene a emerger la llamada segunda ola de la psicología positiva o psicología positiva existencial 2.0,
que incorpora pues las dificultades, la ambivalencia, la adversidad como parte del proceso del crecimiento humano. Entonces, este tipo de interacción pues ayuda a que la psicología humanista se mantenga relevante en el ecosistema pues, psicológico contemporáneo. Eh, una crítica a la psicología humanista y a sus terapias, pues, era que carecían de base empírica, de base científica rigurosa, pero recientemente, pues, han crecido trabajos cuantitativos y, bueno, y cualitativos también, que analizan procesos de cambio y factores facilitadores. Ahorita, cuando veamos terapia basada en procesos, les voy a explicar los procesos de cambio. Entonces, por ejemplo, hay estudios cualitativos recientes. Hay un estudio con jóvenes de 13 y 16 años que analizó aspectos de la terapia humanista. Entonces, estos jóvenes pues perciben como útiles o limitantes ciertas conductas y ciertas características de la psicología positiva, pues además de proponer métodos nuevos para identificar procesos de cambio terapéuticos cuantificables. Entonces, pues estos entornos escolares de terapias basadas en enfoques humanistas, pues han mostrado mejoras significativas en el logro de metas personales de los jóvenes, reducciones moderadas de malestar psicológico. Entonces, se ha retomado con fuerza el enfoque de la persona del terapeuta. ¿Sí? O sea, la persona del terapeuta no solo qué técnicas aplica el terapeuta, sino como su propio ser, ¿no? Su forma de estar, su autenticidad, que influye en la intervención. Entonces, por ahí hay un estudio exploratorio que se los voy a pasar, que es de Chile, que investiga cómo ciertas crisis han afectado a psicólogos clínicos humanistas en su práctica y en su persona del terapeuta. Entonces, bueno, otro ámbito en el que la psicología humanista ha influido y sigue haciéndolo, pues es en la humanistic care, ¿no? El cuidado humanista en ámbitos médicos y de la salud mental. Por ejemplo, un estudio de trabajadores de salud mental, no solamente de psicólogos, durante la pandemia, exploró la capacidad de cuidado del terapeuta. Pues este estudio indica que en muchos casos se encuentra en niveles muy bajos. Entonces, identifica que el capital psicológico, sí, la resiliencia, el optimismo, la autoeficacia del bueno, del profesional de la salud, eh, sí, ciertos rasgos de personalidad, pues son factores clave que influyen en nuestro cuidado personal. Entonces, esto sugiere que una de las líneas de avance es cómo entrenar y apoyar al profesional de la salud para que pueda estar con el otro de manera más plena, sin agotamiento ni deshumanización del cuidado de nosotros. Entonces, para que la psicología humanista siga siendo pertinente en un mundo tan plural, eh, pues ha estado expandiéndose hacia un pluralismo metodológico, ¿sí? Aceptación de métodos mixtos, cuantitativos, cualitativos profundos, investigación fenomenológica, narrativas, estudios de caso, ¿sí? E incluso enfoques cuantitativos que respeten la complejidad del ser humano, ¿no? También se ha expandido hacia una intersección con psicólogos con psicologías críticas decoloniales, ¿no? Algunos investigadores pues están revisando cómo la psicología humanista puede dialogar con perspectivas críticas del poder, la opresión, sí, las desigualdades culturales, sí, para no quedar atrapada en una visión demasiado individualista. Eh, entonces, bueno, otra cosa importantísima es que cuando la APA define la práctica basada en evidencia en psicología, que eso lo hablamos en nuestra en una charla anterior, pues la APA viene a aclarar que
la práctica basada en la evidencia no se reduce solamente al uso de tratamientos manualizados. La práctica basada en la evidencia se fundamenta, si recuerdan, pues en tres componentes integrados que son la mejor evidencia científica disponible, la experiencia clínica del terapeuta y las características, cultura y preferencias del paciente. Entonces, esto abrió un espacio para que la psicología humanista argumentara que su enfoque centrado en la persona, la alianza terapéutica, la empatía, la autenticidad, la congruencia, son justamente factores que cuentan con evidencia empírica, eh, sí, como predictores de resultados terapéuticos. Entonces, la investigación en psicoterapia, pues, ha mostrado que más allá de la técnica, del manual, los resultados terapéuticos dependen en gran medida de factores comunes, muchos de los cuales pues son centrales en la tradición humanista, ¿no? La alianza terapéutica, la empatía del terapeuta, la congruencia, autenticidad, la consideración positiva incondicional de Rogers, ¿no? Que hoy se estudian bajo conceptos como el terapeuta genuino o la presencia terapéutica. Entonces los investigadores humanistas pues han aprovechado estos hallazgos para sostener que la terapia humanista sí está respaldada por evidencia, aunque no en el mismo formato que los ensayos clínicos aleatorizados de la terapia pues de las terapias cognitivo-conductuales, ¿no? Entonces, sí, esas críticas que se le hacían a los humanistas ya no son tan válidas. Resulta que sí tenían evidencia científica, evidencia empírica. Entonces, quienes fuimos conductistas, pues ahorita nos estamos integrando también a, a conceptos humanistas, ¿no? Entonces, revisemos, revisemos la psicoterapia Gestalt, eh, que pues está emergiendo con fuerzas y una versión más explícita del Gestalt relacional, enfatiza el encuentro genuino y la relación auténtica entre terapeuta y cliente, sí, como núcleo terapéutico. Entonces, en este enfoque no solo se trabaja con técnicas, sino con la presencia, la intersubjetividad, la co-creación del proceso terapéutico. Entonces, se habla de desarrollos relacionales y de investigación como expresión de esta orientación emergente, ¿sí? Donde se revisitan las ideas clásicas de contacto, diálogo, campo, ¿sí? Pero ahora con un enfoque más dialógico y receptivo, ¿no? Por ejemplo, un estudio reciente en Austria, que también les voy a pasar el de Chile y este de Austria, son muy interesantes para que los revisen. En este estudio pues se combinan métodos cuantitativos, ¿sí? Pre, post, escalas de bienestar, empoderamiento, con diarios de terapia y entrevista cualitativa. Entonces, el estudio, pues, el estudio compara dos grupos y personas con estructuras de personalidad, ¿sí? Moderadamente integradas versus menos integradas. Entonces, pues sometidas a Gestalt durante 30 sesiones, pues se encuentran mejoras en empoderamiento, bienestar, síntomas psicopatológicos y la mejora de los síntomas. Entonces, y bueno, otros trabajos también plantean marcos de referencia para que los terapeutas gestálticos puedan hacer investigación desde una perspectiva de campo, ¿sí? El field perspective, pues más fiel a los principios teóricos de la Gestalt, ¿no? O, por ejemplo el ARK. En otro estudio también se evalúa la competencia relacional estética. La competencia relacional estética, que se basa en principios gestálticos, empleando la escala ARK, eh, en terapeutas de diferentes modelos. Este estudio también es bien chévere. Entonces, ARK incluye dimensiones como conciencia corporal, empatía, afectiva,
resonancia intuitiva. Sí, entonces se encuentra que esta competencia es usada en múltiples enfoques terapéuticos y pues su medición abre la posibilidad de relacionar esta forma de saber relacionar con los resultados terapéuticos. O este artículo que también se los puedo pasar, que se llama In and Out of Sync, an Example of Gestalt Therapy, que propone que la noción de sincronía o de sincronización entre terapeuta y paciente puede ser una clave para entender los cambios terapéuticos y traslada el marco del principio de la libre energía de las teorías neurocognitivas modernas. ¿Sí? Es decir, explora cómo los momentos en que terapeuta y cliente se sincronizan o no pueden marcar cambios en patrones disfuncionales. Entonces, en esta línea, se sugiere un puente entre la teoría gestáltica de la relación y las teorías contemporáneas de la mente, sí, la neurociencia, los modelos predictivos, lo cual puede renovar mucho la base teórica de la Gestalt clínica actual. La terapia Gestalt pues, ha sido estudiada en trastornos comunes como depresión, ansiedad y otros padecimientos en en poblaciones clínicas, en otras poblaciones. Entonces, o este artículo, el Common Mental Disorders in Gestalt Therapy Treatment, que se revisan resultados recientes y se exponen pues, los mecanismos teóricos de cómo la Gestalt aborda la estructura del yo, el autodesarrollo en clientes con trastornos clínicos, ¿no? Entonces hay que revisar esos estudios, ¿sí? Los estudios del reconocimiento de la singularidad del terapeuta y la flexibilidad técnica. Entonces, esos estudios también son interesantes. Por ahí hay uno que explora como la individualidad del terapeuta, ¿sí? Su personalidad, inclinaciones, su mundo interior, pues configura su manera particular de hacer gestalt, más allá de asumir que todos los terapeutas del mismo enfoque actúan igual. Entonces, esto implica reconocer que no hay un gestalt puro, ¿sí? Uniforme, sino múltiples gestalts personales, lo cual armoniza bien con la filosofía vivencial de esta corriente. Entonces, pues esto también coloca un desafío, ¿no? Que es cómo mantener rigor clínico sin caer en técnicas rígidas estandarizadas que desvirtúen la espontaneidad y la adaptabilidad gestáltica, ¿no? Eh, y miremos, miremos, este libro se los voy a enviar para quienes no lo conocen, a Manfred Max Neef, es un chileno economista. eh, este libro debería ser obligatorio. Todos los psicólogos del mundo deberían leer este libro. ¿Sí? Desarrollo a escala humana. Se los voy a dejar en el material de esta charla. Por favor, revísenlo, léanlo. Sí, le da a uno como otra panorámica completamente diferente de la psicología individual que uno hace. Este libro señala que sí, cuando necesidades humanas fundamentales no se satisfacen, sí, y este libro habla el afecto como una necesidad, la protección como una necesidad del humano. Obviamente no desde la perspectiva de la teoría basada en necesidades sociales, que es más una perspectiva biológica, neurofisiológica de las necesidades. Sí, este libro propone el afecto, la protección, la participación, la identidad como necesidades humanas fundamentales. ¿Sí? Entonces, este libro pues dice que cuando estas necesidades no se satisfacen, no solo se generan problemas individuales, sino patologías colectivas, ¿sí? Ansiedad social, apatía,
cinismo, violencia, aislamiento, desesperanza. Entonces aquí Max Neef interdisciplinariamente, aunque él es economista, un estudio psicológico del ser humano increíble. Entonces, pues para el psicólogo clínico, esto implica pues reconocer que muchas consultas eh, actuales, sí, ansiedad, depresión, soledad, pues son expresiones de estructuras sociales enfermas, ¿sí? No únicamente problemas del sujeto aislados. Eh, Algo parecido dice Eric Fromm en su libro El arte de amar. Sí, señor. Sí, sí, Marino, tienes toda la razón. Mm. Ese libro que mencionas, Marino, también deberíamos darle una, una charla aparte. Incorporar la transdisciplinariedad. Aquí Max Neef advierte que los problemas actuales no se pueden resolver desde una sola disciplina. Sí, sí, él dice, ya no nos queda ningún hermoso problema particular, individual. ¿Sí? El reto clínico aquí es trabajar en diálogo con otras áreas, ¿no? Educación, economía, política, salud pública, ¿sí? Y no limitar la psicología a un rol técnico de consultorio, ¿sí? La clínica debe ser capaz de leer fenómenos sociales complejos y participar en su transformación. Ese es uno de los roles que estamos llamados actualmente los psicólogos clínicos. Reconocer las pobrezas múltiples. Este libro habla de las pobrezas múltiples. Entonces, este libro propone que no existe una única pobreza económica, sino pobrezas diversas, sí, pobreza de afecto, pobreza de participación, pobreza de identidad, de entendimiento, etcétera, sí, que cada una genera patologías colectivas. Entonces, pues para el psicólogo clínico esto significa que el diagnóstico no debe limitarse a categorías con errores categoriales, además, como el DSM, el CIE, etcétera, sino reconocer cómo el sufrimiento psíquico está vinculado a déficits en necesidades humanas insatisfechas. ¿Sí? Humanizar la práctica profesional. Este libro critica la tecnocratización, ¿sí? O sea, la tendencia a aplicar modelos y recetas sin considerar la vida real de las personas. Sí, el reto actual del psicólogo es no reducir la psicología clínica a protocolos estandarizados o terapias rápidas, sino rescatar lo humano en la relación terapéutica, ¿sí? Evitando la deshumanización que puede darse en sistemas de salud dominados por la economía, ¿sí? Los sistemas de salud dominados por la eficiencia, ¿sí? Nuestros tan eficaces sistemas de salud, ¿no? Afrontar la crisis de sentido, ¿sí? La crisis de la utopía. Aquí Max Neef habla de la pérdida de la capacidad de soñar, la desmovilización, el derrotismo social, ¿no? Entonces, en la clínica actual esto se refleja en pacientes sin proyectos de vida, atrapados en la apatía. ¿Sí? El psicólogo debe facilitar procesos de resignificación, de construcción de sentido, de reapropiación del futuro, ¿no? El proyecto de vida, justamente lo que dicen los criterios Tolling de las terapias empíricamente validadas, ¿no? Ya el psicólogo no solamente va a reducir los síntomas ansiosos, depresivos, sino va a mejorar la calidad de vida del paciente, ¿sí? Entonces, todo proceso terapéutico debe trabajar sí o sí con el proyecto de vida de las personas, sí, de los clientes. Y atender al vínculo entre política, economía y salud mental, ¿no? Este libro subraya cómo
el desempleo, la deuda externa, la hiperinflación, pues no son solo problemas económicos, políticos, sino que generan ansiedad, pérdida de identidad, apatía, desesperanza colectiva. Entonces, pues hoy fenómenos como la precariedad laboral, la digitalización, la migración forzada, las guerras actuales, la crisis climática, pues siguen produciendo sufrimiento psicológico. Entonces el psicólogo clínico debe comprender este vínculo y no reducir los síntomas a un problema individual interno del paciente. Entonces, entonces muy bien. Ese es el llamado. Entonces lean ese libro de por Dios, ahí se los voy a dejar. Y entonces ahora sí hablemos de la terapia basada en procesos ya para finalizar esta conferencia de hoy. Miremos qué es y miremos un caso particular. Si no alcanzaron a estar en el análisis de caso, en el workshop que hicimos esta tarde, allí ya lo subimos a el link donde están todas las charlas de este curso para que lo revisen. Eh, y pues quienes estuvieron esta tarde pues van a entender un poquito mejor el análisis de caso. Entonces la terapia basada en proceso pues no es una nueva escuela de terapia, sino un nuevo modelo de práctica clínica basada en evidencia. Esto es de Stephen Hayes, digamos que las mentes más reconocidas de la psicología clínica se sentaron, hablaron, y aunque tenían muchas diferencias epistemológicas, pues logran sentarse en la mesa y proponer esta terapia basada en procesos. Eh, um, Stephen Hayes se sienta con Stefan Hoffman. Stefan Hoffman es un increíble terapeuta cognitivo-conductual, y entonces ellos vienen a proponer esta terapia basada en procesos. Entonces, aquí en lugar de preguntar qué tratamiento funciona para este trastorno, la pregunta central de la terapia basada en procesos es qué procesos biopsicosociales deben ser trabajados con este paciente en esta situación y con estos objetivos y cómo pueden cambiarse de la manera más efectiva. ¿Sí? Entonces, la terapia basada en procesos busca entender y modificar procesos de cambio transdiagnósticos. Esto es lo último en guarachas en la psicología clínica. Los procesos de cambio transdiagnósticos, que ya se los voy a explicar y vamos a ver un caso, en lugar de aplicar protocolos fijos ligados al diagnóstico de SM o CIE. Entonces, pues hay un cambio de paradigma frente al modelo biomédico, ¿sí? Durante décadas ustedes saben que la psicología clínica pues se basó en un enfoque biomédico y en protocolos diseñados para síndromes psiquiátricos, ¿no? Los manuales para depresión, ansiedad, etcétera. Entonces, y además, nunca en un DSM logra participar un psicólogo. El único psicólogo que participó en una de las versiones del DSM fue David Barlow. Pero pues sí, en los trastornos de ansiedad, pero ahí nunca ha participado ningún otro psicólogo. Entonces la terapia basada en procesos viene a decir que pues este paradigma biomédico ha fracasado, en gran medida porque pues las personas con el mismo diagnóstico pueden tener trayectorias y necesidades muy distintas, ¿sí? Entonces propone abandonar la idea de trastornos latentes y enfocarse en los procesos dinámicos de cada persona, de cada individuo. Entonces hay un núcleo metodológico que es un análisis funcional renovado, ¿sí? Observar cómo pensamientos, emociones, motivación, conducta, biología, factores socioculturales interactúan en un paciente, ¿sí? Entonces, pues, sí,
hay que diferenciar entre procedimientos terapéuticos y procesos terapéuticos, ¿sí? Los procedimientos terapéuticos pues, son las técnicas, ¿no? El mindfulness, la exposición emocional, la reestructuración cognitiva, etcétera. Y los procesos terapéuticos son los cambios biopsicosociales que esas técnicas producen como por ejemplo flexibilidad atencional, regulación emocional, aceptación, cambio de valores, autocompasión, ¿sí? Entonces, pues hay un uso de modelos de redes dinámicas pues para mapear cómo los síntomas y los procesos de cambio se relacionan entre sí en cada persona, ¿no? Entonces, estos son los procesos de cambio que se trabajan, ¿sí? La, la- la terapia basada en procesos, pues, plantea unos procesos nucleares en en estas dimensiones, ¿no? Entonces, está la cognitiva, ahí está la flexibilidad, el descentramiento, el cambio de creencias rígidas, etcétera. Procesos de cambio afectivos. Ahí está la regulación emocional, la aceptación de experiencias internas, atencionales. Ahí está el mindfulness, la redirección consciente de la atención, etcétera. Motivacionales y de valores, ¿sí? Ahí está la conexión con metas vitales significativas, el proyecto de vida, etcétera. Los conductuales, sí, la exposición, la activación, bueno, activación, que es la activación conductual, el compromiso con acciones y los biopsicológicos y socioculturales, ¿no? Que ahí están pues la respuesta fisiológica, el contexto relacional, las normas sociales, etcétera, ¿no? Entonces, estos procesos de cambio miremos, miremoslos aquí bajo la lupa del análisis de caso que estábamos haciendo esta tarde en el workshop. ¿Mm? Entonces, para quienes no asistieron, esta es una paciente de 28 años, abogada con problemas de falta de control de impulsos, de conductas agresivas hacia su pareja, hacia su mascota. Entonces, bueno, quienes no vieron el caso, como ya les dije, pues ahí lo pueden revisar en la grabación. Entonces, los procesos cognitivos, ¿sí? En esta paciente, aquí estaríamos hablando de rumiación y autoevaluación rígida, ¿sí? Entonces, se percibe a sí misma como bruta, como mediocre, como mala persona, ¿sí? Reproduciendo pues la voz crítica de la mamá, ¿sí? De esa mamá negligente, violenta, que le tocó, ¿no? Esquemas atribucionales negativos, entonces interpreta errores como catástrofes y confirma narrativas de inutilidad, por ejemplo, como veíamos cuando le envían en el trabajo un correo, un email, en donde dice, oye, corrige esto, pues ahí lo interpreta como que la van a echar del trabajo, se va a quedar sin dinero, va a perderse el apartamento, etcétera, ¿no? Las distorsiones de justicia, ¿sí? La falacia de justicia, ¿no? Entonces, ¿por qué me pasa esto a mí? La sensación de injusticia global, ¿sí? La identidad fracturada, ¿sí? El miedo a parecerse a la madre, la sensación de ser mala, aunque tenga logros profesionales, etcétera. Entonces, todos esos son procesos de cambio cognitivos. En cuanto a los procesos emocionales en esta paciente, pues regulación emocional, déficit completo, ira descontrolada en contextos laborales y de pareja y con su perrito que casi lo medio mata, vergüenza internalizada, ¿sí? Historia de bullying, abandono del papá, negligencia materna, emociones de inferioridad. Ansiedad anticipatoria,
¿sí? Una intolerancia al error, que fue lo que vimos en la formulación de este caso, que es lo más importante de este paciente. No tolera el error, no puede cometer errores porque entonces vienen los pensamientos catastróficos, etcétera, viene la crisis y un miedo constante al abandono de la pareja y ambivalencia afectiva con la madre. Entonces, rencor, odio versus lástima y culpa. Eh, entonces, en el proceso terapéutico, ella decide desvincularse por completo de la mamá. Los procesos atencionales, pues una atención rígida al dolor y a la amenaza. Se concentran errores, críticas, señales de rechazo, hipervigilancia interpersonal. También es un proceso atencional, busca señales en que su pareja la va a dejar o la engaña. Desconexión en crisis, ¿sí? Vemos cómo esta paciente en crisis se desconecta y hace un intento de suicidio. Pues episodios de ira y violencia acompañados de un apagón atencional, y se dejan en modo de piloto automático, que es cuando ella dice, no, es que ahí yo entro en crisis y caigo en piloto automático y no sé qué hago y no sé cómo controlarme, ¿no? Entonces, esos son procesos ahí atencionales. En cuanto a los procesos motivacionales y de valores, pues un conflicto de valores. Quiere ser una buena pareja, pero actúa con agresividad. Metas vitales incongruentes. Tiene logros profesionales, estabilidad laboral, una especialización en derecho, pero siente vacío, síndrome del impostor. Historia de carencias afectivas, ¿sí? Búsqueda de refugio, seguridad y reconocimiento que no se consolidan en la adultez y un miedo a repetir patrones. Sí, que quiere diferenciarse de su madre, pero reproduce conductas similares. Lo que yo le decía en consulta, ¿sí? Odias a tu mamá, pero pues estás replicando exactamente las mismas conductas de tu mamá. En cuanto a los procesos conductuales, agresión relacional y física en pareja, en el trabajo, como forma de descarga, agresión con su mascota, evitación experiencial, ¿sí? Consumo de alcohol, intentos de suicidio, bloqueo de la madre como defensa, impulsividad, mucha impulsividad y descontrol, episodios de violencia, autolesiones, conductas de riesgo, intentos de suicidio, sobrecompensación, ¿sí? Competitividad laboral y exigencia personal extrema para demostrar que no es bruta, como le decía su mamá, y los procesos socioculturales y contextuales, ¿no? Entonces, procesos de trauma complejo, ¿sí? Abuso, abuso de la mamá, intentos de abuso sexual, sí, abuso laboral, negligencia, violencia, dinámicas familiares disfuncionales, modelos parentales negativos, ¿sí? Madre crítica, negligente, abusiva, padre completamente ausente, contexto laboral hostil, ¿sí? Ella pasa por acoso laboral, presión, negligencia institucional, de las EPS, apoyo social ambiguo, ¿sí? Tía y pareja como fuentes de apoyo, pero pues también hay conflictos intensos ahí. Entonces, fíjense cómo si diagnosticamos a esta paciente como, no sé, uno de los terapeutas anteriores incluso dijo que tenía trastorno bipolar y trastorno límite. Entonces, pues, eso no nos va a servir mucho, ¿no? Entonces, nos enfocamos en estos procesos de cambio. Estos son los procesos de cambio. Entonces, cada uno de estos procesos viene a convertirse en un objetivo terapéutico, ¿sí? Entonces aquí empezamos a trabajar rumiación, autoevaluación rígida, esquemas atribucionales negativos, distorsión de justicia, ¿sí? La falacia de la justicia, etcétera. Entonces, todos estos procesos, pues son procesos de cambio, porque es en lo que nos vamos a enfocar para que esta paciente genere pues los cambios que necesita, ¿no? Eh, Miremos la síntesis. Esta es una síntesis, ay, esta es una síntesis del modelo. Disculpen
Disculpen que subí la imagen que no era. Entonces, esto es lo que la terapia basada en procesos llamaría un circuito de procesos, un circuito de proceso en este caso. Entonces, aquí hay un trauma temprano de abuso, abuso y negligencia, ¿sí? Lo que conlleva a esquemas rígidos de rechazo, de inutilidad, ¿sí? De baja tolerancia al error, lo que conlleva a rumiación y autoevaluación negativa, lo que conlleva a sentimientos de vergüenza, ansiedad anticipatoria, ¿sí? Ira y descontrol emocional, conductas agresivas y autolesiones, culpa y vacío, y de nuevo la rumiación y la autoevaluación negativa. Entonces, este esquema de procesos en este caso desde la terapia basada en procesos, pues muestra cómo el trauma temprano activa esquemas rígidos de inutilidad que llevan a la rumiación y autoevaluación negativa. Esto alimenta la vergüenza y la ansiedad anticipatoria, que a su vez se expresa en ira, descontrol emocional, ¿sí? Y este circuito baja hacia conductas agresivas, autolesiones que generan culpa y vacío, reforzando de nuevo la rumiación. Si ven el circuito, entonces esto es un circuito de retroalimentación patológica que explica la cronificación de su malestar. ¿Sí? Entonces, esto es una formulación desde la terapia basada en procesos. ¿Les gustó? ¿Está chévere? Muy chévere. Estas formulaciones desde la terapia basada en procesos me encantan. Me encanta cómo se visualiza el caso y se explica muy bien y uno llega a resultados sí, que le dan al blanco, ¿no? Entonces se hace una buena formulación. ¿Sí? El- no toleras el error. Y cometer un error es lo que te pone en crisis. Mira, como un pequeño error en el trabajo, te mandan un correo diciendo, oye, cuidado con esto, y entras en crisis. Y entonces piensas que te van a echar del trabajo y te peleas con la que te mandó el correo, y llegas a la casa y le pegas a tu pareja, y le pegas a tu perro, te intentas suicidar. Entonces no toleras el error. Eh, y de ahí ya el plan de tratamiento pues es centrado en los procesos que les acabo de mostrar. Entonces, muy bien, muy chévere, muy chévere. Bien, Teresita dice, la clínica se ha visto solo en cuatro paredes, debemos salir y ver más allá. El tema del contexto, del ambiente, si las relaciones sociales, personales, si las políticas públicas, sí, 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 sí. Sí, tenemos que salir de esas cuatro paredes y sí, enfocarnos en un tema más social. La terapia sistémica, lo que les decía por allá en la segunda conferencia, es súper bonita la idea de que la terapia trae justicia transgeneracional. ¿No? Ah, muy bien, muy bien. Y por acá en YouTube dicen... bueno, lo que se rompe en relación, familia, sociedad, etcétera. ¿Cómo puedo organizar los procesos de cambio en un paciente? Bueno, yo creo que esa pregunta me la hiciste antes de ver el caso, yo creo que ya te la respondí. Así organizamos cada uno de los procesos de cambio y esos, como les decía, se vuelven los objetivos terapéuticos, ¿no? Estas formulaciones son magníficas. Eh, sí, ¿cómo las puedo desarrollar ante una atención clínica? eh, pues estudiando la terapia basada en procesos, terapia basada en procesos de,
Pues esto se lo inventa un genio que es Stefan Hoffman junto con Stephen Hayes. Queridos, queridas, muchas gracias por su atención. Espero les haya llamado la atención la terapia basada en procesos para que la estudien, para que la revisen. Muchas gracias por su atención y nuestra charla final, pues ya no tenemos más workshops, ya vimos los casos que íbamos a analizar. Entonces, quienes no lo han hecho, revisen los casos, están muy chéveres y nos vemos en la charla final que yo creería que la podemos hacer el domingo en la noche. El domingo en la noche llegamos cansaditos a la casa, eh, ¿sí? Entonces yo creo que todo el mundo está en casa el domingo en la noche eh, para no hacer una charla mañana sábado en la noche. Entonces nos vemos el domingo y ahí ustedes tienen tiempo pues de revisar todo el material, que es bastante, ¿no? Un buen material que le hemos enviado. Entonces pasen buena noche y nos vemos el domingo. Vamos a ver MasterChef, a ver a quién eliminan hoy. Y ojalá no sea Alejandro. Chao.